algo, ¿sí? De la etiología de muchas de las situaciones que vivimos, pero yo considero que será bueno comentarlo con ustedes para que cuando escuchen esto de las distorsiones cognitivas tengan una idea de qué estamos hablando, ¿sí? De qué estamos hablando y puedan aplicarlo más propiamente al contexto de lo que se esté hablando. Entonces vamos a hablar de... Y créanme lo que es interesante porque esto es más simple de lo que parece. Distorsiones cognitivas en lo más técnico, nosotros estamos hablando de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de creer, nuestras creencias, nuestros pensamientos, que con frecuencia están equivocados. Están equivocados y esto de las distorsiones cognitivas tiene que ver en cómo los aprendimos. Lo que hoy nos creemos, nuestro esquema de creencias, nuestro esquema de pensamiento, que está equivocado desde el origen. Desde cómo lo aprendimos, por qué lo aprendimos. Y a todos nos pasa, porque a todos juzgamos, todos nos damos cuenta de que fulanita está mal, hay qué fea manera de pensar, yo no sé por qué todo eso tiene que ver con sus distorsiones cognitivas. Así que les invito a que se queden, va a estar interesante el tema. ¿Cómo me dijiste a mí que, ahorita que te pregunté el tema, me dijiste otro término, en otras palabras? No, yo dije Ay, no. Otra broma. Eso fue como bromas. Historiete, creo. Pero bueno. Oiga, pues los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como @EfraínRomo y también te puedes comunicar con nosotros al 427-191-9778 y nos puedes mandar mensajitos por ahí, puedes comentarnos cualquier situación o cualquier duda que tengas acerca del tema, o aunque no sea del tema, puedes estar aquí en contacto con nosotros, igual ahí en el en vivo. Y si nos puedes ayudar a compartir, te lo agradeceríamos bastante porque no sabes a cuántas personas puedas llegar a ayudar con el simple hecho de compartir y que esto llegue a más personitas todavía. Sí, aparte de que no me funciona a mí, pero a alguien le va a funcionar y a alguien le va a hacer ruido, ¿verdad? Claro. Siempre lo he dicho, es una forma de ayudar. Claro. Es una forma de ayudar y en ese sentido siempre les digo también, ayúdenos a ayudar, ¿sí? Así de sencillo. Pero bueno, antes de entrar al tema, y como siempre es la costumbre, déjenme compartir el saludo del día de hoy. El saludo que ya encuentran por ahí en redes sociales, que no hemos dado los datos de contacto, ¿verdad? Bueno, sí, ya antes de contacto. Ok, sí, cierto, ya me acordé. Bueno, por ahí lo encuentran en redes sociales, ya sabes, siempre como Efraín Romo. Y el saludo del día de hoy dice así. Hola amigos, amigas, muy buenos y bendecidos días. Señor, que se haga siempre tu voluntad, no la mía. La frase poderosa de hoy dice así. Hey, viniste a este mundo a ser feliz. No te distraigas. Por favor, no te distraigas. Esta es tu tarea número 1, hay que cumplirla por lo menos. Y la reflexión del día de hoy dice así. Tratar a las personas como personas consiste en tratarles no solo como seres humanos, sino más bien como seres hermanos. Ponerte en su lugar, reconocerle como semejante, comprenderle desde dentro, adoptar, cuando menos, por un momento, su propio punto de vista. Admitir que existe algo fundamentalmente igual entre nosotros. ¿Sí? Ver al otro como me veo a mí. Es reconocerlo así como mi hermano. En alguna ocasión estaba leyendo, salió el tema de Adán y Eva. Y entonces, y porque por ahí tradicionalmente se dice que somos hijos de Adán y Eva. Después, estudiándolo por ahí, bueno, resulta que no hubo un solo Adán ni hubo una sola Eva, ¿no? O sea, pero hay un estudio genético donde habla de cómo, pues obviamente y desde siempre sí hubo un origen del ser humano y cómo se van transmitiendo los genes a toda la genética y por qué fue necesario y es real que haya habido más Evas, no una sola Eva, pero tampoco un solo Adán. Pero cómo, y bueno, va haciendo todo el estudio de cómo sí, de alguna forma todos los seres humanos compartimos algunos genes, ¿sí? Desde este origen. Y en ese sentido, tan solo viéndolo por ese lado de la genética, somos hermanos, ¿sí? Somos hermanos, tenemos algo en común de alguna forma, y esto es cierto, estamos conectados. Así que hay que ver nosotros como seres hermanos, más que como seres humanos. Seres humanos es nuestra especie, digamos de esa manera, seres hermanos es lo que somos. Y tratarnos como tales. Nos gustaría también que nos trataran a nosotros.
Claro. con dignidad, con dignidad. recordando que todos somos dignos, como ya lo hemos dicho en episodios pasados, ¿eh? Somos merecedores. Así es, muy bien. Pero vamos a empezar a hablar de esto de las distorsiones cognitivas. Primero, para entender qué es esto de la distorsión. La palabra distorsión, como prácticamente todo nuestro idioma, viene del latín distorsio, ¿sí? Distorsio, y que significa torcedura. ¿Sí? Es una torcedura o una deformación. Está distorsionado, está torcido, está, ¿sí? Lo usamos así también coloquialmente. Entonces, cuando hablamos de distorsión, estamos hablando y hay que entender así el concepto de torcer, torcido. ¿Retorcido? No puede estar retorcido. Está torcido, De hecho, a retorcido. veces lo usamos y ahí es donde sin querer estamos usando este concepto de la distorsión cognitiva, cuando decimos algo, ay, tiene una mente bien retorcida. Sí. Entonces, hablamos Ahí de es lo distorsión mismo. cognitiva, ¿sí? Entonces, puede tener otra serie de significados, porque también, por ejemplo, usamos esto de distorsión, por ejemplo, en el sonido. A veces se escucha distorsionado, así que no se escucha Bien. claro, alguna señal, alguna imagen que tampoco también se ve distorsionada, sí, pero finalmente es que no está claro, que no es real, sí, así como, sí, también, por ejemplo, físicamente, en medicina, una distorsión es como una torcedura también, algún esguince, digamos, en alguna parte del cuerpo, etcétera. Entonces, ok. Y la palabra cognitivo, que también con frecuencia lo usamos, también proviene de latín, conocer, que significa conocer, conocimiento, el saber, ¿sí? Saber. Entonces, cuando lo usamos junto, la distorsión cognitiva, estamos hablando de una distorsión, de una torcedura, de una retorcida del conocimiento, de lo que sabemos. ¿Sí? Puede que me guste esa palabra. Sí, Retorcida. estuvo bien. Entonces, en psicología, esto de la distorsión cognitiva se refiere a actividades mentales, ¿sí? Que todos en nuestro proceso mental, en nuestra actividad mental, lo que hacemos es tratar de entender y comprender nuestro entorno, ¿sí? Donde vivimos. Nos sirve para resolver problemas, para enfrentar situaciones de la vida, para tomar decisiones, para planificar qué vamos a hacer, qué no hacer, ¿sí? Usamos la mente para eso, nuestro proceso de pensamiento, etc. Entonces, este proceso de pensamiento, digamos que está mal, está distorsionado, no se ve claro, no se escucha claro, o escuchamos algo diferente, ¿no? No sé si han visto por ahí unos ejercicios que hacen ahora mucho en TikTok, en donde y esto es como es cierto, de que te ponen varias palabras ahí en la pantalla, y atrás hay un audio, y que te dicen, y el experimento consiste en esto, que te dicen, tú vas a escuchar lo que estés leyendo. Entonces, lo que están diciendo no es muy claro, lo escuchas y ves la palabra y te parece estar escuchando lo que estás leyendo. Si lees otra palabra y sigues escuchando, ahora te parece ver la otra palabra que estás leyendo, ¿sí? Ahí hay una distorsión, no escuchas claro y lo interpretas, en este caso, de acuerdo a lo que estás viendo. Oigan, por ejemplo, como también así en la infancia que jugábamos que el teléfono descompuesto, también se va distorsionando, ya ves que al final el mensaje nada que ver con el inicio, ¿no? Sí, exacto, o sea, cuando ya algo pasó y ya no es claro realmente el mensaje. Les decía que esto comienza en nosotros también desde muy pequeños, en lo que empezamos a aprender, las creencias que nos transmiten, las experiencias. Fíjate, una experiencia que vives, vamos a poner en la infancia, que no tienes esa capacidad de procesarlo correcta o adecuadamente, y el niño lo interpreta a su manera, a lo que es la posibilidad, pero se le queda ya algo fijo, como una creencia ya establecida de que así son las cosas, o de que Santa Claus sí existe, o de que sí, o que sí vino la bruja, o que sí, de acuerdo a lo que interpretó, y se queda ahí, se queda fijo, y de ahí en adelante el niño ya puede pensar que eso es real, y siempre lo va a interpretar así, sin darse cuenta, porque esto sucede en etapas inconscientes, sin darse cuenta que esto no es real, que es solo como su mente lo interpretó o
lo interpreta, ¿sí? Pero sigue siendo real, pero eso hace que entonces no podamos vivir adecuadamente en nuestro entorno porque lo estamos viviendo distorsionado también, lo estamos viviendo distorsionado. No sé si... Sí. Oye, Efraín, ¿cómo saber si estás distorsionando tu pensamiento, si estás retorcido? Ok, que de eso se trata la idea. Bueno, lo primero que me interesa que todos sepamos y que nuestros amigos sepan esto, que esto de las distorsiones cognitivas es mucho más común de lo que nos imaginamos, ¿sí? De hecho, yo creo que todos tenemos de alguna forma ciertas distorsiones. Entendiendo entonces, a ver, resumiendo esta parte, entendiendo distorsión cognitiva como una forma de pensar errónea, una forma de pensar equivocada, o una forma incluso de interpretar las cosas de manera equivocada, de acuerdo a lo que pienso o a las creencias que tengo, porque aún mis creencias pueden estar equivocadas, ¿no? O sea, y entonces de acuerdo a eso, entonces mi forma de pensar va a estar equivocada y me hace malinterpretar mi realidad, lo que decía ahorita. Entonces yo interpreto mal la realidad que estoy viviendo y en psicología usamos una palabra que se llama sesgo, ¿sí? Decimos está sesgada la realidad, ya no es la realidad como es ahora, sino que hay una variante ahí que ya no es real. Eso nos pasa a todos y así entonces vemos al mundo y vivimos en un mundo diferente al que es en realidad. De alguna forma puedo decir que vemos lo que pensamos o lo que queremos ver. ¿Sí? Oye, ¿y habrá más de algún tipo de distorsión cognitiva? Hay muchas distorsiones cognitivas. De hecho, ahorita las vamos a revisar, que son esas formas de pensar, ¿sí? Que la gente puede tener. Entonces, a ver, hasta aquí como clase teórica. ¿Sí? Las distorsiones cognitivas son patrones de pensamiento. Cuando decimos patrón, se refiere a algo que es constante y repetitivo en nuestra vida, algo que todo el tiempo ¿sí? y hacemos siempre lo mismo, ¿sí? Todas las mañanas me levanto, hago pipí, tomo café, ¿sí? Y diario hago lo mismo. Eso es un patrón, eso que repito diario así de la misma. Eso de cuando la gente dice de siempre me pasa lo mismo. A mí siempre. Es porque está repitiendo un patrón. Ajá, sí, exacto. Okay. Para también entender qué es un patrón, ¿sí? O sea, un patrón es el que repito, ¿sí? Es como un molde donde ya siempre hago así como está el molde. Okay. Entonces son patrones de pensamiento o creencias, decía que esto hay que puntualizarlo, no solo los pensamientos, también las creencias que los sustentan, que son falsos, que son incorrectos. Eso es una distorsión cognitiva. Normalmente son muy sutiles, ¿sí? O sea, nos es difícil reconocer esto en nosotros y a veces en los demás también. No nos damos cuenta que estamos equivocados. El problema de estas distorsiones cognitivas es que nos provocan o nos pueden provocar situaciones anímicas negativas. ¿Sí? De aquí, y esto es gran parte de nuestra ansiedad, de nuestra depresión, de nuestra irritabilidad, de nuestra angustia, todo surge desde esta forma de pensar, una forma de pensar equivocada. De hecho, podríamos decir, y casi puedo asegurar, que esta es la etiología, este es el origen de todo ese tipo de trastornos, de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, de la ira. Es esto, mi forma de pensar o de interpretar las cosas erróneas. ¿Cómo percibo las cosas? ¿Cómo lo percibo, cómo lo interpreto? Y sin darme cuenta, porque les decía es muy sutil esto, sin darme cuenta que estoy equivocado. Y entonces me lo vivo así como lo pienso. ¿Sí me explico? Y esto incluso puede servir mucho para solucionar este tipo de problemas, depresión, angustia, de todo esto. Si entiendo que estoy viendo mal, interpretando mal lo que me está pasando, esto me puede ayudar mucho a cambiar el contexto y darme cuenta que entonces no tengo por qué estar deprimido, no tengo por qué estar angustiado, no tengo por qué sentir miedo, y darme cuenta que todo es resultado de mi manera de pensar o de mi manera de interpretar las cosas. Uh-huh. Es como dices que acá pasan muchas cosas. Acá pasan muchas cosas. ¿Okay? Que no pasan acá. Es que aparte, o sea, ¿cómo atrapar o cómo hacerle caso a ese pensamiento que, o sea, no sé, correcto o lo que tienes que hacer bien? ¿Cómo? Si tu cabeza está todo el tiempo. Asertivo, como un pensamiento asertivo, ¿no? Uh-huh. De eso se trata, y de hecho, por ejemplo, hay terapia para esto. Sí, presente. Y casi lo más normal y lo más regular es que las personas necesiten de ayuda de un profesional para poder identificarlo.
¿sí? Aunque también nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta si estamos abiertos a esto. Si de entrada entiendo que pues yo puedo decir que prácticamente todos tenemos una distorsión cognitiva. Yo tengo distorsiones cognitivas. No me doy cuenta de cuáles son, pero sé que algo está equivocado en lo que pienso, ¿sí? Y puedo saberlo porque con frecuencia vivo situaciones de angustia, de estrés, de ansiedad, de depresión, etcétera. Saber que todo eso viene desde acá, desde lo que estoy. Sí. Yo desde ahí puedo decir, ok, sí tengo distorsiones cognitivas, aunque no sé cuáles son. Pero, por ejemplo, una de las formas más fáciles de identificarlo, esto incluye observarme, ¿sí? Les decía, mucho de esto incluso ya al paso del tiempo, sí, lo hacemos de manera inconsciente, ya está ahí establecido y lo hacemos como patrones repetitivos, ya está establecido. Y entonces sabemos, ya lo hemos dicho en otros programas, que generalmente actuamos, nos vivimos el día a día de manera muy inconsciente, ya solo repitiendo lo que ya está aquí en nuestra cabeza, ¿sí? La parte realmente consciente que vivimos cada día es muy pequeña, ¿sí? Esto es dándonos cuenta. Cuando digo viviendo lo consciente es dándome cuenta qué hago, dónde estoy, qué siento, etcétera, es muy pequeña en el día, ¿sí? O sea, a lo mejor por ahí decía algún autor que tal vez un 7%, 8% es lo que sí nos damos cuenta antes de todo lo demás lo hacemos de manera automática. ¿Sí? Así en automático. Sí, ya repitiéndoselo patrones. Entonces, una es vivirse el día lo más consciente posible. Esto es con la intención de darme cuenta. Si ahorita volteo y veo a Fran y veo que me está viendo así y eso me enoja, ahí hay algo. Aquí hay algo. Pero, y lo más seguro es que yo reaccione a esto que me está provocando y ahora voy a actuar en congruencias. Pero si volteo y veo que siento enojo y me doy cuenta que me estoy enojando, pues lo primero es preguntarme, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me enojo que me esté viendo? Sí, porque probablemente en algunas personas, digamos, es esa persona la que tiene problemas conmigo, es que es ella, es que es él, es que es mi entorno, ¿no? Cuando realmente viene desde uno. Realmente, y todo viene de acá, ¿sí? Y el otro, pues hace lo que hace o no lo hace o como lo hace. Como es y hasta ahí. Sí. Y en realidad el problema es mío, no es de lo que el otro haga. El otro nada más existe. Uno ya se va tomando las cosas. Y entonces ya, es tomar conciencia, tener la intención, la decisión de estar lo más consciente durante el día, dándome cuenta de cada momento, y entonces darme cuenta de mis pensamientos y o de mis interpretaciones de lo que pienso. Por ejemplo, de las formas más usuales es catastrofizar. Bueno, eso, entonces es catastrófico. ¿No podrían entrar en este sentido entonces los pensamientos disruptivos y los intrusivos? No tanto, fíjate, porque eso sucede también de manera automática e inconsciente, que estás pensando algo y cuando menos te das cuenta ya estás pensando otra cosa y con frecuencia también con una connotación negativa. Sí, ese proceso sí, a lo mejor no lo podemos evitar, eso es algo de nuestra mente. Lo que sí puedo evitar o cambiar es que cuando tengo algún pensamiento intrusivo. Lo que viene después de, ¿no? ¿El pensamiento? No, por ejemplo, ahorita estamos aquí hablando tú y yo, estamos aparentemente poniendo atención aquí, pero de algo que a lo mejor yo dije o de algo que observaste, te viene un pensamiento de, entonces resulta, por eso y empiezas a pensar cosas que no estabas pensando, se mete irruptivos que irrumpen, ¿sí? No es algo que tú hayas decidido pensar, sino irrumpen y te enganchas con ese pensamiento, generalmente catastrófico, ese sí, yo nunca voy a poder, y así te quedas, espérate, párale, ¿sí? Claro, lo ideal aquí sería parar esos pensamientos. Se trata de no engancharte justamente. Exacto, pero aquí ya me di cuenta que tengo pensamientos disruptivos, que generalmente son catastróficos, y entonces darme cuenta, ¿por qué pienso así? ¿Por qué creo que todo está mal? ¿Por qué creo que me va a ir mal? ¿Por qué creo que yo estoy loco? Sí, así como tratar de dar cuenta, ¿por qué creo eso? Ok, ya me dio el pensamiento, me doy cuenta que estoy sintiendo mucho miedo, pero ¿por qué? Y luego generalmente vienen de la nada, o sea, cuando estás sí. haciendo cualquier actividad, ¡pum! Y luego eso ya te genera un montón de ansiedad. Y por eso se llaman disruptivos, ¿no? Es como estamos ahorita aquí nosotros platicando, estamos así, y de repente entra alguien ahí que ya nos irrumpió, nos interrumpió, ¿sí? Y ya nos enganchamos, y se nos olvida lo que estamos, ¿sí? En lo que estamos ya se nos olvidó, y ya estamos enganchados con el que irrumpió,
Y decir, a ver, espérame, ya estamos acá, ¿sí? Si pudiera, ¿no? O sea, pero si, aquí en este caso de lo que estamos hablando es, ok, ya tengo un pensamiento irruptivo, ¿sí? Ese a lo mejor no lo pude evitar, fue en automático, fue muy en el inconsciente, pero lo que sí puedo evitar es engancharme con el pensamiento irruptivo, decir, bueno, a ver, ¿Cómo lo trabajo? está mal, Sí. ¿por qué siento miedo de esto? ¿Hay alguna razón? ¿No? ¿Sí? O sea, como pensarlo más racionalmente y decir, a ver, no. Y entonces, ¿de dónde me viene este miedo a esto que estoy pensando? Bla, 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 bla. O sea, ok. Entonces ya catastrofizar. Esa palabra. Sí, se me fija que hay muchas palabras que ya no puedo decir. Porque se me enfada. Okay. Por ejemplo, lo que decía ahorita hablando, pues, exagerar, ¿sí? Exagerar los resultados o lo que creemos que va a pasar, ¿sí? Exagerarlo, no, porque hay personas que empiezan a planear una cosa, les lleva a la siguiente etapa. Voy a dar un ejemplo. Y ahorita me empiezo a sentir ansioso porque de repente, irruptivamente, me lleva el pensamiento que no he pagado la renta, ¿sí? Estábamos en otra cosa y de repente entra el pensamiento que no he pagado la renta. Chingada. Y entonces empiezo a pensar, y si no pago la renta, y ya se acerca la fecha, ¿qué va a pasar? Sí, me van a sacar de la casa, y no tengo para dónde ir, y ya me veo afuera en la banqueta con mis cosas ahí, tu imagen ya, estoy en la banqueta con todas mis cosas en la banqueta, no tengo a dónde ir, y así, me empiezo a imaginar toda una serie de escenarios. Oye, Fra, ¿cómo canalizo yo? Supongo que también, obviamente con terapia y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo canalizo yo, por ejemplo, ese ejemplo que estás poniendo, de cómo lo canalizo algo, tanto lo bueno como lo malo? Porque supongo que también ese pensamiento te ayuda, ¿no? Y es bueno, ¿por qué? Porque ya estás pensando en el que, pues tengo que echarle para poder sacar la renta. Eso, bueno, si te fijas ahorita en esto, primero, fíjate. O sea, llegó ese pensamiento de que tengo que pagar la renta cuando no estoy en el momento de pensar que tengo que pagar la renta. ¿Sí? Ahí está lo irruptivo, ¿no? Por ejemplo. Pero yo tiendo a exagerarlo y entonces de que me tengo que dar cuenta que tengo que pagar la renta, ¿sí? Me voy a toda una serie de catástrofes que me van a pasar por no pagar la renta. ¿Sí? A mí me sirve un tip mío, me sirve posicionarlo en 3 puntos. En lo más catastrófico que dice Efra, en el pensamiento ideal más fantasioso que tú pudieras ver, y en la realidad. Cosas yéndote a los 2 extremos y posicionándote en la realidad. ¿Sí? Que era un poco lo que se va a decir. Bueno, a ver, primero, ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué me tienen que desalojar? Bueno, ¿y quién dice que me van a desalojar? O sea, yo me lo estoy imaginando, pero empezar, ni existe ni está. O sea, es algo irracional, que solo me estoy irreal, que no está sucediendo y no sé si va a suceder, solo me lo estoy imaginando. ¿Sí? Entonces, bueno, cuéntese, alguna vez lo decía, es bueno, nos es bueno a los seres humanos, si es necesario, tener cierto nivel de estrés, cierto nivel de ansiedad, porque eso me ayuda a estar alerta y a resolver. Entonces, cuando ahorita me llega el pensamiento y dice, oye, tienes que pagar la renta. Ah, sí, cierto. Y entonces entro en un estado de ansiedad, pero mínimo, a un nivel adecuado, donde digo, sí, a ver, tengo que poner las pilas. Terminando lo que están haciendo, tomo cartas en el asunto, ¿sí? Sí, sin angustiar. Y lo dice, pero no empezar a pensar en todo. Sí, que es lo que dices tú, ¿no? Que es como lo más óptimo. Pero obviamente regresándonos un poquito a lo que dice Jill, en el caso de que pueda más tu ansiedad o el sobrepensar, vaya que tienes que pagar la renta, ¿cómo lo canalizas? ¿Cómo lo paras? ¿Qué es esto que decía? Primero, fíjate, a veces creo que ya lo habíamos hecho alguna vez en el programa, un pequeñísimo ejercicio que un día lo hacíamos, que les decía, a ver, ahorita en este momento yo les voy a dar una indicación de que piensen en algo, ¿sí? Y normalmente les pido, porque ya lo hice también como costumbre, de pedir que piensen en un elefante rosa, ¿sí? Entonces todo el mundo cierra los ojos, ¿sí? Que piensen en el Sí. Y empiezan a pensar en un elefante. Digo, no, pero rosa. Y entonces deciden de alguna manera acá pensar en el elefante rosa. Digo, y a veces les digo, a ver, piénsalo que está pequeñito, o piénsalo que está muy grande, o piénsalo como tú quieras, ¿eh? Y así, les doy algunas instrucciones. Ya, digo, abre tus ojos. Y les pregunto, a ver, ¿pensaste en el elefante rosa? ¿Pudiste pensar? ¿Te lo pudiste imaginar? Normalmente me dicen, sí. A ver, descríbelo. No, pues era rosa, pero era de este tamaño, estaba así. Ok, ¿y qué sentiste cuando lo viste? No, pues me pareció muy tierno, no, me pareció así. Cada quien. Okay. Digo, ok.
Y la pregunta que te digo, cuando pensaste en el elefante rosa, ¿quién decidió pensarlo? Muchos me dicen, no, pues usted me dijo, bueno, yo te di la instrucción, pero yo no puedo decidir por ti pensarlo, ¿no? Yo te puedo decir que lo pienses y no lo pienses, no lo imagines. Si lo imaginaste, ¿quién lo decidió? Ah, no, pues yo. Tú decidiste pensarlo porque yo te lo pedí, pero tú decidiste pensarlo, ¿sí? Y el tamaño y todo, ¿quién lo decidió? No, porque yo, ok. ¿Te das cuenta que cuando tú decides decirle a tu mente, a tu cerebro, haz esto, piensa esto, tu mente lo piensa, ¿sí? O no lo piensas, ¿sí? Así es un poco esto el principio, ¿sí? Ok, me surge en automático y de manera consciente un pensamiento así catastrófico, negativo. Yo puedo decirle a mi cerebro en qué piense y en qué no. No sé si me explico. Una es que me enganche y me deje llevar, ¿sí? Por todo esto, y otra es tomar conciencia, por eso decir, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me tienen que desalojar? Porque, ¿sí? Si bien es cierto que me tengo que poner las pilas para pagar la renta, hasta ahí, ¿sí? Y entonces decido, ¿sí? Ya no pensar en lo catastrófico, darme cuenta que estoy exagerando, ¿sí? Y sí pasa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, uno de los ejercicios que hago para la ansiedad, que sí ya de repente me rebasaba, es lo del hielo, ¿no? Y me di cuenta que obviamente lo del hielo, pues dices, pero ¿por qué necesidad, no? Pero realmente eso hace que tu mente se concentre en el dolor, que bueno, en lo frío del cielo, y entonces empiezas ya a tranquilizar. Claro, lo sacas a tu mente de ahí. Pero es realmente poder, pues sí, frenar esos pensamientos. Ok, y aquí la cuestión, y como complemento a lo que les decía ahorita, cuando decido no pensar en eso, no es como pensar en no pensar, porque eso me lleva a pensar más. Eso sale peor. Sí, como el que quiere dejar de fumar y solo está pensando en no fumar y lo único que está pensando es fumar. Sí, o sea, sí, es que así funciona. Sí. Es más bien solo decir, ok, ahí están, darme cuenta, ¿sí? Con conciencia de que me irrumpen esos pensamientos, de que exagero al pensar lo que es decir, y decir, no, o sea, yo decido, ¿sí? ya conscientemente, ¿qué decido? Decido ponerme las pilas, pero no hacerle caso a esto, ¿no? Es que de verdad, esto de las emociones y de todos los pensamientos, les digo que es como si fuera una persona, ¿no? Ya el otro día lo comentaba también, decía, ahorita que hablaba de alguien que viene y que irrumpe, ¿no? Sí. Estamos aquí hablando y viene esa persona y irrumpe y se para ahí. En ese momento llama mi atención, ¿sí? Que estoy parado. Yo decido si le pongo atención o no, si me engancho con o no. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer que, sí, me di cuenta que llegó, ahí está, ahí lo dejo, yo sigo en lo mío. ¿Sí? En algún momento la persona va a tratar de llamarme nuevamente la atención, ¡hey! O algunas veces así, yo decido, ¿me engancho o me quedo? Yo sigo en lo mío porque estamos por acá. Después de un rato, la persona se va a sentir ignorada, ¿sí? Y lo más seguro es que se vaya. ¿Sí? A mí, yo lo posiciono con otras palabras porque a mí me sirvió mucho en terapia que a mí la psicóloga me decía, déjalos que estén, salúdalos, diles, está bien, ya los vi, ya los escuché, pero no los necesito. El asunto es que el problema, y hay que cuidado, cuando sí los ves y les pones atención, a la hora que saludo, a la hora que cómo está eso, ya estoy poniendo mi atención, y ahí, si la persona no está preparada, se va a enganchar. Sí, pero es que también está el otro lado que dices, como, ok, sí, los voy a estar ignorando, pero solo voy a estar pensando en ignorar. No. Y esto está basado en lo que se llama atención, lo dije antes, ¿sí? ¿Qué es la atención? La atención, así, resumidamente diciendo, es poner mis 5 sentidos en algo. Yo pongo mis 5 sentidos en lo que estoy. Y aunque esté ahí, porque lo estoy percibiendo, no puedo evitar percibirlo porque tengo mirada periférica, porque la sola presencia se siente. Yo decido si pongo mi atención o no. Si pongo, en el momento que yo le ponga atención, ya me enganché. Sí, ya me enganché. Y entonces puedo percibir que ahí está, pero no le pongo atención. Mis 5 sentidos en lo que estoy. Claro, al principio hay un momentum, ¿sí? En que esto me va a costar trabajo, porque está ese tironeo entre que está la presencia, ¿sí? Pero si yo tengo la suficiente fuerza y firmeza, mantengo mis 5 sentidos acá, y en algún momento que yo, hasta se me va a olvidar que ahí está. Decides, ¿no? ¿Sí? Decido estar aquí. Son decisiones. Yo decido qué hago con eso que llegó a mi cabeza. Sí.
Y a diferencia de lo que muchos piensan que no pueden con... Es que no puedo. No, sí puedes. No, nada más se que no pudieron quieres. enganchar todavía más hasta en el sentido de se va a enojar conmigo porque no le hice caso. Porque empieza a pensar, que a la hora que empieza a pensar, es que se va a enojar, si no le hago caso, ya te enganchaste. Sí. Ajá, Ya le ya estás valió. poniendo atención, ¿sí? Y se trata de eso, no. Entender mis 5 sentidos en lo que estoy, ¿sí? Es que al final del día en ambos ejemplos está la corta línea de que nos podemos enganchar. Sí, ese río siempre está. Son ejercicios Y que es sí deben práctica, de exacto. practicar. Al principio lo más seguro es que te vas a enganchar. Sí, Sí, pero poco a claro. poco y conforme lo vayas practicando, vas fortaleciendo esta fuerza, esta decisión, y llega un momento que ya no, ahí está, y ahí puedes estar. Porque inclusive puede llegar la persona e imaginar, obviamente que sería el pensamiento, pero de una manera muy agresiva, con groserías, Sí. con violencia. Sí, claro. Entonces sí está mejor decidir, lo ignoro totalmente porque esto me va a llevar a un mal lugar, ¿no? Ujú. Ok, decíamos que hay muchas formas de pensamiento distorsionado, de distorsión cognitiva. Hay una forma que se conoce como el pensamiento o la abstracción selectiva. Como que nosotros, y esto sí nos sucede a todos, sin querer seleccionamos, ¿sí? Que si piensan que es un poco lo que estoy diciendo ahorita, sin darme cuenta yo elijo en qué pienso o qué no pienso. ¿Sí? Fíjate, ahorita que estábamos hablando de esto y de cómo llegan sus pensamientos y cómo me pongo ansioso o lo que sea, hablando del ejemplo de la renta que decíamos, es que muchas personas piensan que es como obligatorio, incluso como muy responsable, ponerte a pensar en eso, ¿sí? Porque tienes que hacerlo, y cómo no voy a pensar en, no ves que estoy en problemas, no ves que, como que entonces tengo que estar pensando en eso. Sin darse cuenta que estar enganchados y piensa en eso y de manera catastrófica o exagerada, no va a resolver los problemas. Claro. El problema sigue siendo el mismo, ¿sí? Y que es más fácil que pueda resolver un problema si tengo la mente fresca y estoy tranquilo, a que si estoy todo ansioso y que estoy todo estresado. No, y mucha gente lo que hace es únicamente pensarlo, pero no ponerle acción, ¿no? O sea, decir, tengo que hacer esto, no lo hacen porque ya nada más lo están pensando, ¿no? Y se preocuparon y se angustiaron, pero no hicieron nada, ¿verdad? Exacto. Entonces, darnos cuenta que nosotros seleccionamos sin darnos cuenta en qué pensamos, ¿sí? O en qué sí me pienso, en qué me engancho y en qué no, ¿sí? Como el ejemplo que dábamos ahorita. También en esto, fíjate, por ejemplo, cuando observamos lo que está pasando a nuestro alrededor, alguna persona, lo que está diciendo, lo que está haciendo, eso que estamos viendo lo interpretamos y lo filtramos, lo seleccionamos de acuerdo a nuestro esquema de pensamiento. ¿Sí? Por decir, ay, es que eso que está haciendo yo no lo aguanto, ¿sí? Eso no lo soporto. Ya lo estoy filtrando de acuerdo a lo que yo pienso. ¿Sí me explico? Más allá de los hechos y más allá de la intención de la persona, es lo que yo pienso y digo, no, yo no soporto a la gente así. No, yo no soporto que haga esto. No, para mí eso es insoportable. Para mí eso, sí. Darme cuenta que, sí, que yo lo estoy filtrando de acuerdo a lo que yo pienso. ¿Sí? Y aquí siempre nos sirve preguntarnos, bueno, ¿por qué no lo soporto? Y que lo que hacemos, ¿realmente qué de malo está haciendo? ¿O qué mal está diciendo? ¿Qué mal está haciendo que yo no lo soporto? Y un poco preguntar eso, ¿soy yo o es la persona? ¿Sí? ¿Realmente qué es lo que con lo que no puedo? Y en general vamos a dar cuenta que somos nosotros. ¿Sí? Yo no lo soporto porque eso me lleva a mí a otra cosa. ¿Sí? Me interpreto de otra manera, decía, de acuerdo pues, a mis experiencias, a mis aprendizajes, a mis creencias, y es que en mis creencias dice que eso no se debe hacer, y por eso lo filtro, de acuerdo a mi creencia, ¿sí? Y sin darme cuenta que a lo mejor mi creencia está equivocada. Pero como no me da cuenta que mi creencia está equivocada, todo lo que está haciendo el otro, o lo que está pensando el otro, está mal, según yo. Y te hieren, ¿no? Automáticamente, ¿no? Ya te sientes ofendido, ya te sientes víctima, En este sentido también, como que otras distorsiones que tenemos, que hay muchas personas que tienden a sobregeneralizar todo, ¿sí? Todo es igual, ¿no? O sea, como que todo es igual, por decir, todos los hombres son iguales, ¿sí? Todos son iguales, todas las mujeres también son iguales, ¿sí? Todos los hombres mienten, todas las mujeres se engañan, todas las mujeres son vanidosas, ¿sí? O sea, ¿cómo puedes afirmar y asegurar que todos los hombres o todas las mujeres son así? ¿Que hay muchos? Sí. ¿Que hay muchas? También. Pero eso no puede decir que todos.
¿sí? Pero eso ya estoy sobregeneralizando. El problema es que acá en mi mentecita, así veo a todas o así veo a todos, ¿sí? Aunque no lo sea, ¿sí? Que todas las mujeres se engañan. Pues, desde ahí ya estoy calificando. Por el hecho de ser mujer, mienten. Todas las mujeres mienten. Eres mujer, mientes. Ya. ¿Sí? O que todas las mujeres estamos bien. Todas las mujeres están locas. Eres mujer, estás loca. Sí, ya. Oye, Vamos a ver que eso no puede. O sea, creo que incluso pues ya está chusco porque dices, no, no es cierto, ¿cómo crees? Sin embargo, estas personas no se dan cuenta que así piensan. Y por el solo hecho de esto o lo otro, ya todo es igual. ¿Sí? Ya todos son así. Me acuerdo que en un taller hablábamos del dinero, de la riqueza, y alguien decía eso, de que todos los ricos son malos. Entonces eres rico, eres malo. Y entonces como que todos tener dinero era malo. Y entonces por eso mejor prefieren no tener dinero para no ser malo. Y pues no, ya date cuenta cómo ahí está equivocado todo tu esquema, y Sí. por eso no tienes dinero. ¿Sí? Claro. Porque te soportado por una creencia de que tener Es dinero malo. es malo. ¿Sí? O sea, entonces eso es sobre generalizar. ¿Sí? O sea, y con frecuencia así muchos lo hacemos. Y aquí lo interesante, les decía, es que cada uno de nosotros nos demos cuenta en dónde está nuestra distorsión. Si en el caso, y tal vez alguno de los ejemplos que damos, que digas, a mí me suena eso, me checa, aguas, porque por ahí está tu forma errónea de pensarse. Obviamente estas personas son esas que usan mucho el nunca, el siempre. Sí, en general, siempre eres así, siempre me fallas, ¿sí? Nunca me tomas en cuenta. ¿Seguro? ¿Sí? Por una o dos veces que no te tomen Sí, en por cuenta. un error, ¿no? A veces, Por un error. el famoso dicho aquel, creo que decían que porque por una vez que maté un perro, yo soy un mataperros, ¿no? O sea, oye, sí, una vez Sí, me pasó pues tener un sí, ¿no? accidente, pero no por eso me dedico a matar perros. No soy lo peor del mundo, ¿no? También. Pues. Ok. Hay personas, porque hay otra forma errónea de pensar, es que falsamente nos atribuimos todas las cosas. Obviamente, si te ves, por ejemplo, ahorita tiene mucho que ver también con mi autoestima, ¿sí? En cómo me siento conmigo. Como que nos sentimos de repente responsables, incluso hasta como al 100% responsables de lo que está pasando a nuestro alrededor. Si el ejemplo que doy ahorita, si volteo y veo que Frank está enojado y que me está así, seguramente yo hice algo. ¿Sí? Me lo estoy atribuyendo. Inmediatamente me lo atribuyo y digo, seguro dije algo que le molestó. Seguro algo, ¿sí? Atribuirse las cosas de los demás, de lo que está pasando. Ya sé que soy una persona mala y que me porto mal, y de repente ahorita resulta que pasó algo, le dieron un trancazo a mi coche y me lo atribuyo, sí, yo tengo la culpa por portarme mal. Y a veces incluso de nuestras creencias seguramente me están castigando por eso. Sí, seguramente es un castigo por lo que hice. Sí, todo me lo atribuyo. Sí, y la persona aparte dice, no, me merezco casi que un castigo, ¿no? De hecho hay personas que quieren merecer el castigo, incluso que buscan el castigo, porque es como una forma de limpiar aquello. La culpa, ¿no? Sí, esa culpa, sí. Pero también, así como me lo atribuyo todo, a veces también se lo atribuimos a otras personas. ¿Sí? Esto que pasa es por tu culpa, ¿eh? ¿Sí? Si no comenzamos a las 11 de la mañana, cuando tenemos que comenzar, es por tu culpa. Sí, Efraín. Conste. No llevan cómo decírtelo. Pero ya encontré la forma, te digaste, ¿qué astuto soy? Ya le quito ¿Ves? Si ves mi cara de molesta, sí es por tu culpa. Todo yo, dice. Todo yo. Okay. Te valió la lagrimita. Fíjate que yo le llamo ahora a este despertar de alguna manera de conciencia que he tenido de un tiempo para acá, gracias a terapia, la verdad. Yo le llamo las famosas como llamadas o mensajes del universo, ¿no? Cuando me pasa algo, ya no culpo, ni me culpo ni culpo a alguien más. Es como de, a ver, pon atención en qué está pasando ahorita, por qué pasó, cómo lo puedo evitar, o sea, nada más, ¿sabes? Igual ya no trato de no engancharme, trato de no enfrascarme, por lo mismo de no hacerme luego hasta la película de terror en mi cabeza, ¿no? Pero de alguna manera yo en lo personal le Pues llamo esos mensajes del universo para, yo así le llamo, pero a mi conciencia, ¿no? De a ver, ¿por qué pasó? ¿Por qué está pasando? Fíjate, ahí primero sí debemos tomar en cuenta y tomar conciencia. Sí, realmente de qué soy responsable. Porque, y seguramente, y lo hemos dicho muchas veces, finalmente todo va en función de nuestras decisiones. Claro.
Y según lo que decida, una buena decisión, pues una buena consecuencia, una mala decisión, pues seguramente una mala consecuencia. Y a veces hay cosas que no están en nuestras manos, ¿sí? Que también hay que tomarlo en cuenta. Y entonces sí ser responsable de qué estoy decidiendo y que si obtengo tal resultado o tal consecuencia, decir, sí, yo soy responsable porque yo decidí hacer esto. Y no es como culpa, sino más bien darme cuenta de la responsabilidad y la importancia de tomar buenas decisiones, ¿sí? O que si quiero seguir tomando malas decisiones y portándome mal, saber que tengo esas consecuencias y las tengo que asumir, ni modo, pero yo decidí que así era. Y que esas cosas que no están en mis manos, pues que eso sí no lo puedo evitar de una u otra manera, ¿sí? Porque eso seguramente es el resultado de decisión de alguien más que no está en mis manos controlar, y eso es parte de la vida y no puedo evitarlo, ¿no? O sea, pero de eso a estarme sintiendo culpable, o así de esta manera de atribuirme que todo pasa, si el mundo está tan mal como está, seguramente es porque nosotros estamos haciendo algo mal, ¿no? Y a lo mejor sí. Oye, y ahorita justamente que estamos hablando de eso, y igual no sé, mucho poco, aparte tenemos de tiempo, que me causa mucha intriga, o sea, lo del fin de semana, pero respecto a ahorita lo que estás hablando, ¿no? Porque Querétaro ahora va a empezar, ya empiezan a pensar los queretanos, ya no salgo, ya no esto, ya no lo otro, ya no. Porque tú dices que es un estrés, ¿cómo se llama? Postraumático. Pero pues realmente como esto entra también lo que estamos hablando ahorita en el cómo podemos manejar ahorita, ¿no? Querétaro, porque la gente de Querétaro realmente va a estar asustada y con miedo y preocupada, ¿no? Preocupada. Inclusive que ya casi hay gente como... Y ya están pensando más allá, ¿no? En lo catastrófico que tú estás diciendo, que ya... Ya no hago nada, ya no Bueno, salgo. cuando estás en una situación de estrés postraumático es casi como inevitable que tengas ese tipo de pensamiento, porque obviamente hay ahí respuestas tanto fisiológicas como emocionales a lo que sucedió, y vamos, instintivamente pues, todo el mundo tratamos de protegernos y de conservar la vida y la integridad, y eso no lo podemos Pero evitar. no se trata tampoco de Exacto. enfrascarse en eso, ¿no? Es tomar conciencia. Fíjate, por un lado, decir, ok, el hecho de que salga, no salga y vivírmela con miedo, ¿va a cambiar en algo las cosas? En principio no, ¿sí? O sea, en principio no va a cambiar las cosas, y por otro lado, pues la vida sigue y tiene que seguir, y no, vamos, ¿hasta dónde a ese tipo de personas le vamos a dar más poder que eso? ¿Se podría hacer que sea como un tipo de paranoia colectiva? Se puede crear, sí se puede generar, pero va a depender precisamente, y ahí es parte de lo que sí nuestra responsabilidad. ¿Yo cómo voy a responder a esto? Sí me explico. Y entonces, ya lo hemos dicho otras veces, sentir miedo es normal y está bien, porque eso nos ayuda a preservar la vida, a protegernos, ¿sí? Entonces, sí hay que andar con mucho cuidado, sabemos que hay situaciones muy inseguras, de riesgo, pues en lo posible. Pero ¿hasta dónde, fíjate, pensarlo un poco responsablemente, hasta dónde yo he participado o no para que esto suceda? Vamos, por ahí decía, y leía hace poco que decía, y sigo creyéndolo yo también, somos más los buenos que los malos, pero aquí lo malo de los buenos es que no hacemos nada. Sí, a veces nos conformamos con no hacerle mal a nadie, pero a veces hay que tomar acciones, ¿no? O sea, por ahí lo ponía yo cuando en lo que compartía, ya que los lunes, como el día de ayer, siempre comparto una oración, y decía, yo pedía eso, oye, que seamos instrumentos de la paz, hasta dónde realmente actuamos como un instrumento de la paz. Y ser instrumento de la paz es no solo no hacer nada o no meterme, ¿sí? Porque yo me acuerdo que en mis clases de religión me decían que existía el pecado de omisión, ¿sí? O sea, una cosa es que haga el mal y otra cosa es que omita, ¿sí? Pudiendo hacer el bien o evitar el mal, no hago nada, ¿sí? Y yo creo que sí tenemos que hacer algo. Obviamente, no una respuesta igual porque caigo en lo mismo, sino de alguna forma, que me decía un amigo, me decía, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Decía, pues es que algo, o sea, obviamente nadie tiene la respuesta porque pues, no hemos dado respuestas, pero quedarnos sin hacer nada, creo que puede salir peor. Tenemos que hacer algo para esto, y creo que aquí se trata precisamente de la colaboración, la cooperación, la creatividad de personas. ¿Qué podemos hacer para generar esa seguridad, ser ese instrumento de paz y no permitir que los malos nos... No darles ese poder. Como exacto, porque se adueñan de nuestra vida, ¿sí? Y dices, no. De tu paz mental. De tu paz, de tu mente. Entonces, la vida sigue y hay que seguir. Es normal tener miedo, sí hay que cuidarse, hay que protegerse, pero no dejes que esto te lleve a una paranoia, a una psicosis, ¿sí? En donde
te roben la vida, te roben la paz. ¿Sí? Justo ayer me salió un video de un muchacho que literalmente así enojado decía, ¿por qué los buenos tenemos que ir a terapia por las personas malas? Pues, y que en principio no sonaría justo. Ajá. Sin embargo, bueno, pues por tu paz mental, sí, acude. Sí, Sí, por otro lado. hay Pero otra no, distorsión pero no nos ahí. quedemos en eso. Algo hay que hacer, hay que promover la paz, hay que promover. ¿Sí? Fíjate lo que hacemos ahorita. Nadie puede decir que el otro haga o no haga. Sí, ¿Sí? Pero sí puedo decir que haga. claro. ¿Sí? Y creo que es la parte donde nos tenemos que responsabilizar. Pero también, fíjate, y sin querer, y ahorita hablando, decía, bien, del tema que estamos hablando, ¿cuánto de esto sucede por distorsiones cognitivas en las personas? Mucho. ¿Sí? Mucho de esto está desde esa base de una mala aprendizaje, de una creencia errónea que viene desde la Desde cómo infancia. lo interpreto, cómo lo percibo, ¿no? Como dice Gil, o sea, mucha gente ahorita dice, ya no salgo, ¿no? Y esa no es la solución. Esa no es la solución. Si bien hay que andar con cuidado. No exponerse, claro, ¿verdad? Pero Sí, tampoco decir, no, ya ahorita jamás. Decía una señora, al que le toca, pero no te pongas en el tocadero. ¿Sí? O sea, sí, 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 sí. Ok. Fíjate, por ejemplo, otra forma de distorsión cognitiva. Muchas personas tienen que hacer tipo de afirmaciones del debo, del tengo. ¿Sí? ¿Tengo qué? ¿Es que debo qué? ¿O no debo qué? ¿Es que no tengo qué? ¿Sí? Como ese tipo de pensamientos rígidos. De obligación. Sí, ¿no? exacto, como algo muy rígido, algo inflexible, de cómo tienen que ser las cosas, incluso cómo tienen que ser los demás. No es que se tienen que portar así, no es que tienen que hacer así, no es que tienen que Es decir. que debería de Él debería, ¿sí? respetar, de querer. Ok, el problema también de este tipo de pensamientos es que normalmente, si te fijas desde el momento que lo estamos diciendo, es que es que tendría que ser así, es que yo tendría que, genera ya como cierto enojo, como cierta, aparte de la rigidez, de la rigidez, son pensamientos que generan como enojo, como irritabilidad, frustración. Ira. Exacto. No, es que esto no debe ser, no, es que esto no se hace, y ya desde ahí lo estamos diciendo. Como con enojo, con frustración. Acuérdate que el enojo es emoción secundaria, sí, que viene después de algo que antes puede ser la frustración, a veces puede ser el miedo, el que me está originando esto y me enoja, a veces me siento frustrado y me enoja, etcétera, ¿no? O sea, entonces, habría que ver. Entonces, cuidado con nuestras frases de no debo, no tengo, no tienes, tú tienes que, no tienes que, o sea, Debería ser. pues, El hubiera también entra ahí. él hubiera, aunque él Incluso hubiera. cuando estamos dando algún tipo de consejo o lo que sea, ¿no? Porque ya le estamos echando la obligación a los demás de, oye, es que deberías de... Sí, es que a veces llevo con los consejos, por eso yo siempre he dicho, agua con los consejos, pero no te lo damos en ese sentido, como no, mira, lo que tienes que hacer, o lo que tienes que hacer, o lo que hubieras hecho, no, a ver, fíjate, mi punto de vista, mi opinión sería así, como sugerencia te puedo decir esto, aunque a mí me funciona, pero tú decides, sí, o sea, tú decides, esto es bien importante que aprendamos a cada quien responsabilizarse de sus propias decisiones, y que no vamos a tomar la decisión por nadie. ¿Sí? Que cada quien tiene que tomar su decisión. Yo te puedo dar mi punto de vista, mi sugerencia, y tú decides. ¿Sí? Que normalmente pues, se supone que es lo que hacemos los psicólogos. Darte sugerencias, darte alguna orientación, y decides qué haces. Y si lo haces o no lo haces, incluso. ¿Sí? Otra forma de distorsión cognitiva, también muy común, es algo que llamamos el pensamiento polarizado. O dicotómico. El dicotómico o polarizado. Que es blanco o negro, ¿sí o no? ¿Sí? También es el todo o nada, ¿no? Todo o nada. ¿Sí? Bueno o malo, todo es así. O bueno o malo, todo es así. Y a veces, incluso en este tipo de pensamiento, es difícil debatirlo porque para muchas personas no existen los tonos medios, ¿no? Yo les decía un día, pues entre el blanco y el negro hay toda una tonalidad de grises que mucha gente no ve, ¿sí? O ve blanco o ve negro. Decía, pero ¿y por qué no un gris así? De hecho, yo me acuerdo que algún tiempo que estuve estudiando dibujo, pintura, porque no sé si sepan que a mí me daba por pintar, por dibujar, soy medio artista en eso. Y entonces te enseñan las escalas de colores también.
¿sí? Pantone y todo eso. Ajá. Todas Y las- entonces la escala de los grises, del blanco al negro, es preciosa, a mí me encanta, así como Y hay muchísimas combinaciones. muchísimo, así, toda una gama. Y hay unos grises que me encantan. Es que hay grises tan bonitos que ¿por qué tiene que ser negro? ¿Por qué tiene que ser blanco? Y yo me lo llevo a la vida y digo, es que así la vida también. No todo es así, no todo es malo, como usted, tampoco todo es tan bueno. Hay toda una gama, ¿sí? O de colores, o de grises, o como le quieras ya, lo quieras ver, porque un día les decía yo en una reflexión, pues cada día tú lo pintas del color que quieres. Si hoy quieres la gama de los rosas, mira ahí, toda una serie de rosas, ¿no? O sea, Justo me acordé de eso, de tú pintas tu día. tú pintas tu día como quieres, ¿sí? Y elige la gama de colores que quieras. Pero tú lo puedes pintar, pero no te quedes en el blanco y el negro. Hay toda una variedad. Y de verdad, hermoso. La vida es así también. ¿Sí? Lo que tú puedes decir está bien, pero no todo es sí, no todo es no. No todo es blanco, no todo es negro. No todo es bueno, no todo es malo. ¿Sí? Hay siempre esta combinación de cosas. Pero pensarlo, pero hay personas que incluso lo piensan rígidamente. Ah, no, es que si no es así o no es así, seguramente entonces esto. No, espérate, es que tienes que darte cuenta del contexto, de por qué, tomar en cuenta, por qué no, en todo esto, la historia de las personas, sus experiencias, bla, 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 para poder decir algo de alguien, dar alguna opinión, pero no de entrada calificas como, bueno, malo, negro, blanco, porque hizo así o porque no hizo así. Fíjate que me llamaba la atención hace ratito, bueno, no hace ratito, ayer vi una historia de una influencer de Querétaro, donde le preguntaba que por qué no hablaba ni mencionaba nada de lo que va a pasar el fin de semana. Y ella contesta que si ya sabes lo que pasó, como para qué yo sigo contaminando más sus pensamientos o sus mentes, ¿no? Prefiero platicarte del nuevo establecimiento que se abrió de no sé dónde, a platicarte lo que ya sabes, ¿no? Bueno, en parte eso es correcto. Sí, porque también a veces desafortunadamente este tipo de eventos, no solo ese, pero este tipo de eventos, a muchas personas se los llevan a otra distracción cognitiva que se llama pensamiento mórbido. ¿Sí? Mórbido viene de morbo, pero incluso morbosidad, viene de morbilidad, viene de enfermedad. La etimología latina viene de enfermedad, ¿sí? Y de ahí viene la palabra morbilidad, morboso, etcétera. Y a veces el pensamiento se vuelve morboso. Y cuando dice pensamiento morboso, estamos hablando de un pensamiento enfermizo, ¿sí? Entonces, estar pensando en ese tipo de cosas que nos llaman la atención, ¿sí? de una manera incluso a veces obsesiva, se vuelve enfermizo. Sí, De ahí que es un pensamiento morboso, ¿sí? O mórbido, como lo que quiere decir. Entonces tampoco conviene, sí, o sea, por un lado sí, tienes que estar atento, con mucha atención, cuidarte, etcétera, pero sin que esto te lleve a la obsesividad, a lo obsesivo, ¿sí? Porque también esto puede ser mórbido, ¿sí? Puede ser contraproducente, porque por ejemplo mucha gente hasta tiene los videos y te los paso. Exacto. Te los andan mandando un montón de gente. Entonces, déjame decirte, por ejemplo, y es inevitable, y más hoy en día con todos los medios que tenemos, enterarnos de las cosas que suceden. Sí, ya hoy con las redes sociales eso, pues aunque no quieras enterarte, te enteras, ¿sí? Pero yo me acuerdo que desde que yo era muy joven, y me di cuenta de esto, y esto para muchas personas sí es una recomendación. Desafortunadamente, no de ahorita, históricamente, nuestros noticieros, ¿sí? Tienden a ser muy amarillistas, alarmistas, a estar pasando y repasando esto que sucedió, y solo enferma la mente. Sí, ¿Sí? claro. O sea, sí es cierto que hay que tomarlo en cuenta, tener precaución, cuidarse, pero, exacto, pero ¿qué caso tiene estarle dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta? ¿Sí? Y solo, a mí, y yo cuando decidí dejar de ver noticieros hace mucho tiempo, fue porque muchas noticias me impactaban, me daban miedo, e incluso luego al ir a dormir eso, no me dejaban dormir, sí. me ponían ansioso, estaba temeroso, al salir y salías con ese miedo, ¿sí? Que dices, no, espérate, no puedo vivir así, ¿qué es lo que deseo yo? Y decidí dejar de ver noticieros. Y dije, si de algo me tengo que enterar, no me voy a enterar. Hoy en día, con más razón, no se diga. Sí, pero de eso, a estarle revolcando ahí, no. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. No, ¿para qué más de esto? Sí, claro. ¿Para qué sí? O sea, ya te enteraste de la noticia, ya tienes lo suficiente información. Párale, toma tus precauciones con esto, aprende lo que tienes que aprender y síguele. Porque si no, vivimos con esa
morbosidad, con esa morbosidad, ¿sí? Y no nos deja vivir en paz. Entonces, y en general yo decía, agua con los noticieros, ¿sí? Porque lo único, muy difícil, ¿ves? Buenas noticias en los noticieros, ¿sí? Sí. Y te aseguro que en el mundo a diario pasan cosas buenas. Sí, ¿Y claro. quién da noticias de eso? Pero las malas, y eso y te lo repiten. No, yo diría, agua con los noticieros. No vean tantos noticieros, de verdad, enferman la mente. ¿Hay que estar enterados? Sí. Sí, ¿Hay que estar informados? Sí. Yo creo que más bien en esta parte que dices, mejor no te enganches, o sea, infórmate, pero no te enganches. Exacto, y no te vuelvas obsesivo en eso, no te vuelvas morboso en eso. No andes viendo y viendo y Sí, porque al final reproduciendo. del día, pues la culpa de los noticieros no es, porque es su chamba. Entonces, en cuanto a cómo lo expresan y desde qué intención, sí. Pero el de informar ya es como su chamba y ya es asunto nuestro como lo percibimos y Sí, cómo claro. lo agarramos. Bueno, pero de todos modos sí hay medios muy morbosos, la verdad, que le echan hasta... Hay Hay de todo. hay de todo, pero en general mi recomendación es, no vean noticieros. ¿Sí? O sea, infórmense por los medios más adecuados y solo como información. ¿Sí? Sobre todo, que te Pasó sirva, esto, ajá, ¿sí? lo que tú dices. que te sirva pues para tomar tus precauciones, para tomar tus decisiones, pero que no te enganche, que decías hace rato, que no te robe la paz, que no te robe la vida. ¿Sí? Solo lo necesario para tú poder vivir en paz, ¿no? O sea, ok. Ujú. Qué bonito. Ay. Ok, ¿cómo andamos de tiempo? Porque Ya nos tenemos, de hecho, ya. ya nos tenemos que despedir. Sí, pero no sin antes, vamos a mandar saluditos a la gente que anduvieron Sí, vaya que muy saludadores. Por acá, no sé cómo nos seguimos de larguito con el tema, ya no los leímos, pero por acá Betty Bu nos dice buenos días, saludos a todos. Le mandamos un Hola. besote, Betty. Lourdes Valtierra, buen día, bendiciones, saludos. Gracias, muy bien. Saludos. Rebeca Mejía también dice buen día, saludos. Saludos, Rebe. Saluditos. También por acá Claudia Irene Sánchez también nos saludó, dice saludos. Y Ciro García que dice saludos, amigo Efraín y a las psicólogas. Muchas gracias, saludos por ti, un abrazo. Saluditos, todos los saluditos, pero sí anduvieron también Ay, María Arias, mi sí, mamá, sí. que también nos está viendo todos los días que transmitimos. Un besote, mami, que también nos acabo de comentar por ahí. Hola, hola. Hola, hola, mami. Son todos los saludos, chicos. Estuvieron muy activos. Qué bueno, Oye, qué bonito. ya no les pudimos escribir ahí en el momento, pero pues estábamos bien clavados con él. Ok, bueno, pues yo espero que cuando menos una idea clara que de este tema hasta ahorita y darnos cuenta y estar pendientes de nuestros pensamientos erróneos o nuestras situaciones cognitivas y cómo esto tiene que ver mucho en si nos vivimos la vida con estrés, con ansiedad, con miedo, con angustia, sí, parte de aquí, de nuestra forma de pensar. Y obviamente que eso nos llevamos a las acciones, a nuestros comportamientos y pues de ahí que tenemos malos resultados. Así que pongamos mucha atención. Pues bueno, nos vemos el día de mañana con seguimos con este tema, la continuación, a las 12 del día en SMTV y estaremos compartiendo también los links, lo compartimos en Facebook y en WhatsApp para que estén pendientes. Y pues nada, un placer estar de este lado como siempre, nos vemos la próxima semana aquí y mañana en SMTV. TV. Bueno, pues yo les mando un super besote, un abrazote, bendecido martes y como ya lo dijo la Lifmani, mañana no se lo pierdan. Primero porque este es el inicio y ya mañana le damos más contexto, más forma, pero no se estén perdiendo ningún programa porque ya vieron que todos estamos bien distorsionados, ¿eh? Yo les mando un besote donde quiera que estén y recuerden, lo vuelvo a comentar, hay que compartir, si les agradeceríamos, bastante, porque esta información puede llegar a muchísimas personas que les puede favorecer o que les puede ayudar en mucho, más como este tema que al final, ahorita me voy dando cuenta que son cosas que pasan día a día, son temas que tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber por este tipo de situaciones que acabamos de pasar. Nos ayuda bastante a poder, ya sea cómo redireccionar ciertos pensamientos, a saber cómo reaccionar. Así que te pedimos, mañana nos acompañes en punto de las 12 del mediodía a través de SMTV. Excelente. Adiós. Pues de mi parte, también como siempre agradecerles a todos, cada uno de ustedes, por estar con nosotros, ser nuestros amigos y siempre parte de nuestra vida. Y como siempre me despido mandándoles un abrazo con mucho cariño
y como siempre pero muchas bendiciones. Gracias, somos malos buenos. Somos malos buenos, sí, claro.